el curso de especialización incluye los siguientes temas, ¿ya? Justamente circuitos electrónico básico, porque obviamente no puedo comenzar pues de frente ya con los dispositivos de entrada, como hoy día he comenzado, ¿ya? De ahí dispositivos de entrada, todo lo que son sensores, todo, etcétera, etcétera, evaluaciones, qué sé yo, valores, todas las presentaciones también se los voy a dar. Dispositivos de salida, y acá es un tema muy importante porque es un tema que se habla solamente de códigos de diagnóstico, ¿ya? Es muy importante acá. Y acá algo que es para mí más importante del código es hablar del módulo de control electrónico, cómo trabaja la arquitectura interna, porque las computadoras realmente no, hay muchos secretos acá con respecto a la computadora, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años hace 10 años, ¿ah? Explicarle a alguien que era un voltaje de referencia era una locura, ¿no? Porque ¿qué? Que así trabajaba, pero ahora no, pues todo el mundo ya, pues ya en charlas, en seminarios, ya saben que es un voltaje de referencia, ya saben que es un FMI 3, 4, como hoy día me he dado cuenta que la mayoría sabe. Pero antes no, hace 10 años esto era secreto, ¿ya? Igual en el módulo de control electrónico, ahí explicamos la arquitectura de la computadora, ¿no? Y de ahí el diagnóstico también con planos eléctricos y un poco de IT y SIS para complementar eso. Ahora, en el temario, cuando te vas en el temario, ya está obviamente lo que se habla en cada módulo, los temas que se hablan, los dispositivos de entrada, todo lo que se habla de dispositivos de entrada, todo lo que se habla de dispositivos de salida, ya como solenoides, como solenoides son off, proporcionales, etcétera. Todo lo que son códigos de diagnóstico, identificadores de módulo, módulos de falla, interpretación de códigos, definiciones de código. Me acuerdo que cuando llevé este curso, hace 12 años, me loqué porque acá sí entendí, pues, más o menos cómo se generaban los códigos, ¿no? O sea, que cada código, qué explicación le daba el fabricante, ¿no? Porque definitivamente, pues una cosa es cómo uno lo interpreta y otra cosa es cómo lo entiende, pues el fabricante Caterpillar, ¿no? Y este tema es muy importante, ¿ya? Obviamente, pues lo que todos quieren incursionar a la parte de diagnóstico tienen que saber de códigos de diagnóstico, ¿no? Y acá, pues, el módulo de control electrónico. El módulo 5 es más, ¿no? Mi asistente muy hábil le ha puesto una computadora, está bonito el brochure. Ahí el módulo de control electrónico, descripción de tipos de SM, características eléctricas de la SM, estructura básica del SM como el hardware, software, módulo de personal, estructura interna. Esta parte muy importante, ¿no? Porque se explica con unos diagramas cómo es la estructura interna. Acá no vamos a reparar computadoras, pero debemos saber cómo se generan todas esas cosas internas, ¿no? Eventos registrados, etcétera. Y esto también que es muy importante, ¿no? La simbología eléctrica, recordando un poco el tema de los planos, planos el diagnóstico con plano eléctrico, entorno IT y SIS. No es un curso completo IT, no es un curso completo ISIS porque tenemos los cursos, pero sí acá tenemos que hablar un poco de eso porque si no, no podemos interpretar pues en el IT, en el SIS o en los planos los códigos de falla, ¿no? Es muy importante eso. Muy bien, ya me estoy llamando al grupo de la maestría. Muy bien, ¿cuánto está el curso? El curso está regalado porque yo sé que muchos de ustedes pues ya pues están a punto de entrar a la Navidad, hay que hacer gastos, eh, hay que comprar pues hay que gastar, ¿no? Hay que gastar, hay que hacer fiesta y hay que gastar nuestro billete pues, comprando la ropa. Y yo sé que noviembre y diciembre es bien complicado para todos, ¿ya? Pero ya te voy adelantando que en este momento solo vamos a hablar de componentes de entrada para que lo tengan un poquito claro. ¿Ya? Y como dice en esta presentación, vamos a ver acá, análogos y existen componentes digitales, ¿no? Normalmente en Caterpillar, tú quieres medir la alimentación de un sensor análogo, normalmente la alimentación trabajan con 5 voltios, ¿ya? Normalmente en Caterpillar. No digo que es una norma, pero es algo general que te da el fabricante. Y en los sensores digitales, la alimentación puede trabajar entre 8, hay sensores digitales de 12, 24. Sin embargo, hay ciertas cosas que va a diferir en algunos equipos, eso sí, pero lo que te estoy dando son conceptos generales, ¿ya? Conceptos generales, para que más o menos tengas en cuenta, ¿ya? Ahora, ese es de acuerdo a la clasificación, ¿ya? Por ejemplo, vayamos al punto práctico, ya la cancha, ¿ya? En un motor, ¿dónde encontramos sensores digitales? ¿Dónde? ¿No? Entonces voy a cerrar, esa es la primera pregunta que les hago. ¿Y dónde encontramos sensores análogos?
casi el 95% son sensores análogos, ¿ya? Digital, lo único que vamos a encontrar con respecto a un motor es el pedal, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué en el pedal lo han puesto un sensor digital en Caterpillar? ¿Por qué? Porque en un pedal de acelerador, señores, nosotros queremos precisión, nosotros queremos exactitud, ¿ya? Entonces, el pedal, lo que yo quiero es posición, ¿ya? Y ahí se utiliza un sensor digital de señal PWM, ¿ya? Pulso ancho modulado, ahí se mide obviamente porcentaje. Y ahí la frecuencia, digamos, podríamos decir que la frecuencia es fija, ¿no? Ahí no se mide frecuencia. Pero, por ejemplo, de ahí todos los sensores son analógicos. Todos los sensores Caterpillar, casi un 95% en un motor, te estoy hablando en un motor, ¿ah? De ahí vamos a pasar a la transmisión, de ahí al sistema hidráulico, pero casi el 95% son sensores análogos, ¿ya? Que la mayoría de... Ahora, dentro de los sensores análogos hay distintas clasificaciones que vamos a hablar luego. Muy bien, ¿dónde más encontramos sensores digitales, por ejemplo? Vayamos a la parte hidráulica. ¿Dónde encontramos sensores digitales? En los joystick. Si el joystick es eléctrico, porque recuerden que en hidráulica las válvulas se activan por palanca, se activan por joystick hidráulico, que hay una presión piloto, pero cuando es un joystick eléctrico, normalmente yo quiero posición también. Así como en el pedal quiero exactitud y precisión, ¿ya? Así como Así como en el pedal del acelerador yo quiero posición del pedal de acelerador, en un joystick también yo quiero exactitud. Y ahí es donde trabajan mejor los sensores digitales. Cuando, cuando tú veas un joystick en Caterpillar, ya tienes que identificar que ahí tú tienes que evaluar los sensores digitales internos que hay en el joystick. ¿Ya? Ahí se utilizan sensores digitales en la parte, en la parte hidráulica. ¿Ya? Entonces, eso es como preámbulo. Entonces, en cualquier lugar donde tú veas pedales o veas joystick, sensores digitales. La pregunta es, ¿cuál es mejor? La pregunta es, ¿cuál es mejor? Realmente, donde quiero exactitud y precisión, sensor digital. Ya sensor digital. Lo ideal, lo ideal es que todos los sensores sean digitales. Si es posible, sería conveniente que todos los sensores ¿cómo se llama?, del equipo sean digitales, porque la computadora solamente interpreta señales digitales. La computadora no interpreta señales análogas. Entonces, internamente dentro de una computadora o un módulo de control electrónico, él va a convertir una señal analógica en digital, lenguaje binario, 0, 1, ya saben. ¿Ya? Pero en general, si ustedes están frente a un sensor análogo, ya ustedes, por ejemplo, un sensor de presión de aceite, un sensor análogo de 3 cables de temperatura de, no sé, de líquido refrigerante. Entonces ahí normalmente trabajan con 5 voltios y los sensores digitales 8, 2 y 24 voltios. Bien, esa es la primera clasificación. En la segunda clasificación, los puedes calificar, depende de la cantidad de cables que tiene un sensor. Ya, acá vamos a hablar de los sensores activos y sensores pasivos. ¿Ya? Eso nos han enseñado siempre, no es algo nuevo. Y si primera vez estás escuchando esto, déjame decirte que esto es sencillo. Si un, si un sensor tiene 3 cables, es un sensor activo. Si un sensor tiene 2 cables, es un sensor pasivo, así de sencillo. Pero ingeniero, yo he visto en tal máquina antigüita 4 cables, ya muy bien, pues, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas generales. Estoy hablando de lo que en un 95% vamos a encontrar en todas las máquinas. El activo recibe alimentación de la computadora. ¿Cuánto es la alimentación? Depende, pues si es un sensor análogo, recibe, digamos, 5 voltios, ¿no? Si es un sensor digital, ya recibe, por ejemplo, 8, 12, 24. Pero si es un sensor activo estimado, si es un sensor activo, recibe alimentación de la SM, ya de la computadora. Entonces, en un sensor activo, ¿puedo medir la alimentación que le está dando la computadora? Claro que sí. Lo puedes medir, ¿ya? Lo puedes medir sin ningún problema, ¿ya? Pero tienes que analizar si es análogo o digital. ¿Ya? Si es análogo, 5 voltios, si es digital, 8, 12, 24. Eso va a depender de qué tipo de sensores. Ingeniero, es un sensor de posición.
Es de un joystick. Ah, ya, es un sensor digital, pues estimado. Es un pedal de acelerador. Es un sensor digital en Caterpillar normalmente, ¿no? Porque en otras marcas en el pedal encontramos otro tipo de sensores, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso va a depender. Ahora, los sensores pasivos normalmente no tienen alimentación de la computadora, solo tienen tierra y señal, ya generan su propio voltaje a partir de la temperatura, qué sé yo, ¿no? Y ahí en los sensores pasivos de dos cables vamos a encontrar los famosos sender. Acá también en los sensores pasivos en Caterpillar vamos a encontrar los famosos sender. ¿Qué es un sender? Normalmente en los senders, ¿ya? Son sensores resistivos, son sensores donde va a haber una variabilidad de resistencia, ¿ya? En los senders. ¿Ya? El sender realmente, su concepto de un sender es que un sender es un sensor pasivo, ¿ya? Es un sensor pasivo de dos cables. Entonces, no vas a encontrar un sender de tres cables. En Caterpillar, normalmente los sensores pasivos de dos cables que no tienen alimentación de la computadora, ¿ya? Normalmente se le considera sender. ¿Ya? Ahora, vas a encontrar sender de nivel, por ejemplo, ¿dónde encuentro un sender de nivel? Por ejemplo, dentro del tanque del combustible vas a encontrar un sender de dos cables, un flotadorcito ahí que te mide nivel. Del sensor, dentro del tanque hidráulico, dentro del tanque de transmisión, podrías encontrar un sender, ¿no? Y como son sensores resistivos, ahí vas a tener que medir resistencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Caterpillar, un sender de nivel, normalmente tú vas a medir la clásica, ¿no? Una resistencia de 0 a 240 ohmios. Ahí sí tendrías que utilizar tu multímetro si quieres medir, pues, la resistencia, ¿no? O si no, si quieres especificar, tienes que entrar al SIS y buscar en especificaciones el valor de resistencia del sender, ¿no? Ahora, si es un sender de dos cables, ya, pero que no te mide nivel, no te mide nivel de combustible. Estamos hablando que es un sender de dos cables que te mide la temperatura. Ahí ya estamos hablando de un sender resistivo en donde ya pues tienes que medir la resistencia entre 70 a 800 ohmios aproximadamente, ¿no? Ahora, aparte de estos sender que tienen dos cablecitos, también vamos a hablar de los sensores de frecuencia, de los sensores variables. ¿Dónde encontramos sensores de frecuencia? Por ejemplo, hay sensores speed timing, por ejemplo, en los motores Caterpillar. ¿Ya? El sensor primario es speed timing y el sensor secundario speed timing también, ¿no? Entonces, en esos sensores speed timing también son considerados, si tú ves que esos sensores speed timing de velocidad del cigüeñal o esos sensores speed timing de velocidad del eje de levas. Tú ves que son dos cables, ah, ya bacán. Entonces, son dos cables y el profesor en el seminario gratuito, ya que yo ingresé, me enseñó que en Caterpillar, si es de dos cables, es un sensor pasivo, porque no tiene alimentación de la computadora. ¿Y cómo genera su señal? Muy bien. Normalmente en esos sensores de frecuencia, ya hay señal de corriente alterna. Ya, ahí ya no se mide corriente directa. Ahí tienes que poner con tu multímetro corriente alterna y tienes que medir los hertz, tienes que medir frecuencia, ¿ya? Entonces, ahí también vamos a encontrar sensores pasivos. Ingeniero, ejemplo de sensores activos, por ejemplo, un sensor de presión aceite que tiene tres cables. Ya, normalmente es un sensor análogo, ¿ya? Y normalmente ahí se mide alimentación, señal, voltaje pull-up, voltaje referencia, y todo eso vamos a ver más adelante en las diapositivas. Todo lo que estoy hablando vamos a verlo más adelante, no te preocupes. Estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Luego, de acuerdo, hay otra clasificación también que está por acá, ¿ya? De acuerdo al parámetro que miden, ¿no? Por ejemplo, tenemos los que miden frecuencia. Ah, ya. El sensor speed timing, el que te mide RPM, el que te mide RPM el cigüeñal, te mide RPM del eje de levas, ahí son sensores de frecuencia, ¿no? Ahí se miden hertz, ¿ya? Y obviamente estamos hablando de variable, ¿no? Una frecuencia variable. Si la frecuencia varía, se mide en hertz, ¿no? Si la frecuencia no varía, ya es un sensor digital de PWM. Entonces, hay clasificaciones ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar los sensores de presión. ¿Dónde encontramos sensores de presión en los equipos Caterpillar? Por ejemplo, el sensor de presión de aceite, el sensor de presión de combustible.
el sensor de presión, a ver, déjame acordar, el sensor de presión de aire, por ejemplo. Ahí encontramos sensores de presión. Es de acuerdo ya al parámetro que miden. También vamos a encontrar sensores de temperatura, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar sensores de temperatura, por ejemplo, sensores de temperatura del líquido refrigerante, ¿no? Vamos a encontrar sensor de temperatura de aceite hidráulico, por ejemplo. Vamos a encontrar sensor de temperatura de aceite de la transmisión, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Sensor de temperatura de aire también vamos a encontrar, etcétera, ¿no? Con respecto a los niveles, ¿dónde vamos a encontrar sensores de niveles? Normalmente los sensores de niveles en los equipos Caterpillar vamos a encontrar dentro de los tanques. Ahí vamos a encontrar un flotadorcito, ¿ya? Y normalmente, no digo que es algo general, porque también va a haber cierto, pero normalmente, cuando hablo normalmente digo un 95% en la mayoría de equipos Caterpillar. Vas a encontrar un sensor que te mide nivel, ¿ya? Y normalmente son sensores análogos y normalmente son pasivos de dos cables y normalmente son sender, ¿ya? Porque son sensores resistivos, ¿ya? Entonces, si es un sensor de nivel, mides la resistencia de 0 a 240 ohmios y punto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, y también vamos a tener los sensores de, perdón, sensor de nivel de combustible, sensor de temperatura, perdón, sensor de nivel de aceite hidráulico, sensor de nivel de aceite de la transmisión, también, y en algunos casos, también nivel de aceite del motor, en algunos casos, y hay equipos de gran minería. Y posición vamos a encontrar, como ya habíamos mencionado, en los joystick. En los joystick, ya, ahí quiero precisión. Ahí vamos a encontrar un sensor de posición. Y normalmente los sensores de posición son sensores digitales, ¿ya? Sensores digitales, ¿ya? Si bien es cierto, existen corriente directa, que nosotros comúnmente le llamamos DC, y también existe lo que nosotros llamamos corriente alterna, ¿no? Como este caso de acá. Ya, acá ya hablamos de corriente alterna, ¿no? En el siguiente caso. Entonces, en este caso solamente nos hablamos de todo esto. Ya. Entonces, en todos los casos hablamos de corriente directa. Es más, acá yo puedo tener una onda así, ¿ya? Y no es alterna, sigue siendo directa. ¿Y por qué sigue siendo directa esa onda? Porque está dentro de una polaridad. No está cambiando de polo positivo a negativo. Ya todas las señales que ven acá, en este caso es una señal fija, ya fija positiva, mantiene una polaridad al rango del tiempo. Acá vemos, por ejemplo, otra señal negativa. Ah, es alterna, nada, sigue siendo directa, mantiene una sola polaridad, ¿no? Acá esta señal podría ser de alimentación, por ejemplo, que se mantiene fija en el tiempo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya vemos una variable positiva, ¿no? Esto podría ser un sender, ¿no? Que puede ser así o puede ser así también, pero se mantiene una sola polaridad. Y acá, por ejemplo, esto de acá también sigue siendo corriente directa, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros llamamos el PWM, ¿no? Los sensores de posición en el pedal de acelerador, por ejemplo, ¿no? Del motor diésel. ¿Ya? Para, entonces, que te mire qué posición. Entonces, sigue siendo, pues, una corriente directa, ¿no? Entonces, los circuitos electrónicos procesan una señal de alguna forma. Ya la señal puede ser tan simple como un pulso eléctrico creado por contactores. ¿Ya? Por ejemplo, esto de acá puede ser creado por contactores. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Podría ser también eso. ¿Ya? Ahora, las señales pueden dividirse en dos grandes grupos, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, una señal que no cambia es aquella que tiene un flujo de corriente permanente en una misma dirección, como ven arriba. ¿Ya? Siempre es eso, corriente directa. ¿Ya? Y también tenemos pues la que varía, ¿no? La que varía, obviamente, la que cambia de dirección, ¿no? Positivo y negativo, que es la alterna, ¿no? Entonces, la corriente directa puede ser el voltaje, la corriente directa puede ser la corriente suministrada de una fuente de batería, ¿ya? Todo eso, ¿no? Ahora, nosotros, como vemos acá, podemos identificar distintos tipos de señales. Señal fija, negativa, señal analógica. Esta es una señal analógica, por ejemplo, positiva. También existen señales analógicas negativas y un pulso positivo, como podemos ver acá, ¿no? Ahora, este de acá ya es otro tipo de señal, ¿ya? Estos son conceptos básicos. Esto de acá, por ejemplo, ya estamos hablando de corriente alterna, ¿no?
¿ya? Corriente alterna, que es como una onda sinusoidal, ¿no? Que corresponde a un voltaje de tipo alterno, ¿no? Que está variando de positivo a negativo. Esto sí está variando de polaridad, obviamente, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, con respecto a este tipo de, a este tipo de señales de corriente alterna, por ejemplo, si un sensor, tú ves que mide, que tiene este tipo de corriente que es alterna, el multímetro tienes que pasarlo a alterna, pues no vas a medir en continua, ¿no? Entonces hay que saber eso. Ya, ahora, podemos entender el término de modulación técnica, ya, en la información de la siguiente manera. Hay señales que modulan con la finalidad de tener un control pleno sobre sí mismas. Como ejemplo, por ejemplo, la modulación, podemos ver modulación analógica, ¿ya? Hay también modulación de frecuencia, ¿ya? Hay también modulación de pulso ancho, ya como habíamos hablado, ¿no? Entonces, en general, una señal análoga es aquella señal que puede variar un amplio rango de valores de acuerdo al cambio de parámetro que presente, ¿no? Ya como por ejemplo los sensores speed timing, ¿no? Los sensores speed timing, ¿ya? Sensor de velocidad del cigüeñal, del eje de levas, estamos hablando de una señal ya alterna, ¿no? Aunque sabemos que es alterna, pues ahí medimos hertz, medimos porque la frecuencia va a variar de acuerdo a las RPM, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya estamos hablando de una señal ya, ya digital, es otro tipo de señal también, ¿no? Entonces tiene dos niveles de distintos de amplitud, ¿no? Usualmente asociamos controles electrónicos, computarizados, instrumentos de medición, ¿no? Por ejemplo, la señal de un switch es este tipo de señal, porque tiene dos niveles nomás. O está abierto o está cerrado, o está abierto o está cerrado. Si tú vas a medir en un switch, por ejemplo, la señal te va a salir así, te va a salir así, ¿no? Por ejemplo, te puede medir niveles distintos, ¿no? 0 a 10 voltios, etcétera, y simplemente se establece como alto y bajo, ¿no? ¿Ya? O también la señal digital PWM también te puede medir así, ¿no? Obviamente lo que va a variar es el data cycle, ¿no? ¿Ya? Justamente lo que estamos variando, lo que estamos viendo, esta es una señal pulso ancho modulado. Esto podría ser aplicado netamente para interruptores, pero esto de acá ya nos damos cuenta que ya empieza a haber cierta variación de porcentaje, ¿ya? Normalmente en los productos Caterpillar, un sensor de posición, por ejemplo, es un buen ejemplo de una fuente que produce esta señal digital, ya una señal PWM, ya sabemos que es producida por un sensor. ¿Ya? Entonces, la salida del sensor es enviada a la computadora para que procese esta señal, ¿ya? Los joysticks tienen este tipo de señal que ves acá. El pedal de acelerador también tiene este tipo de... Pero si realmente estás distraído, te recomiendo que entiendas esto, porque esta es la base de lo que es diagnóstico de componentes de entrada. El curso incluye computadora y componentes de salida. El curso incluye también diagnóstico con ETCs y planos eléctricos, pero esta es la base. Estamos todavía en componentes de entrada, ¿ya? Y acá viene un concepto que nosotros llamamos el voltaje referencia o comúnmente llamado el voltaje pull-up, ¿ya? Mira, yo quiero que veas este cuadradito de acá, lo veas como una computadora, ¿ya? ¿Cómo sabe una computadora que un switch está abierto o está cerrado? ¿Cómo sabe? Y la respuesta es gracias a este voltaje pull-up. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe una computadora que un sensor está cruzado, que un sensor está cortocircuiteado, ya, que está con cortocircuito? Gracias a ese voltaje pull-up. ¿Cómo sabe una computadora que un cable está abierto o está con cortocircuito? Gracias a que internamente en la computadora existe un voltaje pull-up. O sea, no sé si esa parte quedó claro, ¿ya? Entonces, las computadoras también pueden generar cortocircuito y pueden no valer, ¿ya? Inclusive te puede informar de eso también. ¿Gracias a qué? Gracias a que tiene el voltaje pull-up. ¿Cómo sabe una computadora, por ejemplo, que un cable está abierto? Gracias al voltaje pull-up. ¿Cómo sabe que un solenoide ya fue? Gracias al voltaje pull-up. Entonces, las computadoras, quiero que lo entiendas así, ¿ya? Porque tú no vas a abrir jamás una computadora
¿ya? Porque si le abres la computadora, si tú abres la computadora y te pones a soldar ahí circuitos, según Caterpillar ya no hay garantía, ¿ya? Y esa computadora no, simplemente ya no vale. O sea, tú la puedes reparar, bacán, y puede funcionar, bacán. Pero en Caterpillar, si tú diagnosticas que una computadora no sirve, o simplemente ya está con cortocircuito o un circuito abierto, simplemente hay que cambiar de computadora. Acá tú no vas a reparar computadoras, estimado. Estás muy equivocado. Acá tú no vas a reparar sensores, por ejemplo. Si lo haces, bacán, pero acá un sensor falla y se cambia y punto. Un solenoide falla y se cambia y punto. Acá las cosas se cambian. No es como una bomba de agua que tienes que repararlo, ¿me entiendes? Entonces la idea es diagnosticar y cambiar de frente. En minería, por ejemplo, no hay tiempo para estar reparando cosas, pero sí hay que darse el tiempo de diagnosticar. Entonces, esto de acá, ya, esto de acá, por ejemplo, es el voltaje interno dentro de la computadora, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, nosotros para diagnosticar, nosotros para localizar y para solucionar efectivamente problemas con los interruptores, con los sensores, es importante que nosotros entendamos los principios de operación de los componentes de entrada, ¿no? En un sistema de control electrónico como esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta figura te muestra un ejemplo típico de la entrada de un interruptor, por ejemplo, ¿no? Cómo la computadora sabe que un switch está abierto, está cerrado. ¿No? La computadora no es mago, pues internamente debe tener algo que se entere de eso, ¿no? Si el switch está abierto. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de voltaje de alimentación, ya no estamos hablando de señal de voltaje que le llega a la computadora. ¿Ya? Estamos hablando del voltaje interno de la computadora. Pregunta, ¿se puede medir ese voltaje interno? Sí, y no es difícil. No es difícil, solo tienes que tener un multímetro, que no lo vas a medir con la mano, tampoco eso, ¿no? O con el monitor no vas a medir eso, ¿no? O con el IT no vas a medir eso, no, el IT no vas a, el voltaje pull-up no lo mide el IT, el software del IT no lo mide, ya tú lo puedes medir, ya lo puedes medir, ya. Acá tenemos un gráfico que siempre, por ejemplo, nos enseñan. Si tú entiendes cómo funciona esto, ya entiendes también cómo se generan los códigos de falla en un sensor pasivo, en un sensor activo en general, ¿ya? En los sensores no solamente analógicos, sino también digitales. Acá, esta es la computadora, ¿ya? Bacán. Todo este rojo es la computadora. Internamente es lo que vemos, ¿qué es lo que hay? Vemos acá una resistencia, vemos acá un voltaje pull-up, vemos una resistencia y vemos el circuito de sensor de señal, ¿no? Ya. En el capítulo de SM, ahí explico internamente la estructura interna de una computadora, ¿ya? Pero ese es en otro módulo de este curso, ¿ya? Pero acá no voy a explicar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estimados? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Nos damos cuenta que estos 5 voltios, ¿ya? Acá el circuito, el switch está abierto. Entonces, obviamente, pues, este 5 voltios, ¿a dónde se va a ir? La computadora va a detectar su propio voltaje pull-up. Ingeniero, ¿y por qué no va por acá? Porque está abierto, pues. Ya, está abierto. Ya, el circuito está abierto. Entonces, este voltaje 5 voltios va a ser detectado por la propia computadora. ¿Ya? Por la propia computadora. Si nos olvidamos, si nos olvidamos, si nos olvidamos de que, a ver, perdón, si nos olvidamos de que existe este switch, olvídate de este switch, ¿ya? Y acá hay un pin, y acá hay otro pin, ¿ya? Y ahí mido con mi multímetro el voltaje en paralelo, obviamente ese circuito. ¿Cuánto mediría ese voltaje pull-up? Ese voltaje pull-up mediría lo mismo que está leyendo la computadora, mediría 5 voltios mi multímetro, ¿ya? Pero tendría que hacer, entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, no quiero que te confundas, pero en general, cuando este circuito está abierto, cuando el switch está abierto, a ver, switch abierto, abierto. La computadora detecta obviamente su voltaje pull-up interno de 5 voltios. Ya, muy bien. Ahora imaginemos que este señor esté cerrado, ¿no? Como siempre nos han explicado en los cursos, qué sé yo. Ya no está abierto, está cerrado. Muy bien.
Entonces, ahora este voltaje pull-up se va a ir ¿a dónde? Se va a ir a tierra. ¿Y cuánto va a detectar si todo el voltaje pull-up se va a tierra? Va a detectar 0 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Circuito cerrado o switch cerrado, cerrado, la computadora 0 voltios. Entonces, la computadora ya la programaron ya. A la computadora ya la programaron. A la computadora ya lo programaron. En ingeniería le dijeron, mira, mira computadorita. Cuando tú detectes internamente 5 voltios, ya tienes que saber que ese switch está abierto. ¿Ya? Y cuando tú detectes, por ejemplo, 0 voltios, tienes que saber que ese switch está cerrado. Imagínate que ese voltaje pull-up interno no existiera. ¿Cómo podría detectar eso la computadora? Y este concepto es lo mismo por si un cable está abierto o si un cable está cerrado. Entonces, ¿ya? Entonces la computadora dice, pero vamos a poner un poquito más complejo esto, ¿ya? ¿Ya? Si el circuito está abierto, ¿ya? Si el circuito está abierto, yo lo voy a poner como esto, voltaje sobre lo normal, ¿ya? Voltaje sobre lo normal. Y si el circuito está cerrado en un sensor, por ejemplo, de 3 cables, voltaje bajo lo normal. Cuando el circuito está abierto, vas a salir un código FMI 3, como tantos me están hablando desde hace rato. Ya me están bloqueando ya. Hoy ya voy a soñar con esto de acá. Y si el circuito está cerrado, hay un cortocircuito, vas a generar un código 04. A ver, no entendí. Ingeniero, este es un cable. Ya, y acá hay un sensor. Ya, ¿qué pasa en ese sensor pasivo? Bueno, acá está abierto. Acá está abierto. Muy bien, si está abierto, al toque, como hay un voltaje pull-up, la computadora va a generar internamente un FMI 3, un código de falla. Ah, ya, ingeniero, yo me voy a conectar con la computadora, con el IT, y me sale en el IT un FMI 3. Ah, ya, eso significa que el circuito está abierto y la computadora cada vez que detecte en ese sensor pasivo de cables que un cable está abierto, ya está programado para que genere un FMI 3 ya. Ya está programado para que genere un FMI 3. ¿Ya? Y si genera un FMI 3, cuando tú te conectes con el IT, con el CON adapter, ¿ya? Tú tienes que saber que ese circuito está abierto. ¿Qué quiere decir circuito abierto? Cable abierto, pues, estimado. Pero el tema es lo siguiente. El tema es lo siguiente. El tema es lo siguiente. Pero ¿qué pasaría si este cable está ok y el sensor es el que está abierto? Ah, ya. A la computadora agarra, entonces te manda un FMI 3. Pero el sensor está bien. Internamente en la computadora hay un circuito abierto. También te genera un FMI 3. Entonces, la computadora, quiero que quede claro, aquellos que quieren entrar a este curso de diagnóstico, quiero que quede claro. Si sale un FMI 3, no necesariamente el cable está abierto. Puede ser el sensor o puede ser la computadora que está abierto. Hasta ahí ya no llega ya la computadora. La computadora lo único que te va a decir, mira, Tigrillo, ¿ya? Mi chamba ya hice. Tú averigua cuál está abierto. Si es el interruptor o es el sensor o es el cable o la computadora ya voló. Yo ya hice mi chamba ya. La computadora te dice, ¿sabes qué, compadrito? Yo ya hice mi chamba. Porque mira, ve, si sale un FMI 3, tú no me vas a decir, ingeniero, me salió un FMI 3 y en su curso yo le he grabado con mi celular, en su curso usted me ha dicho, ya, y no me delante de más de 120 personas, usted me ha dicho que el circuito abierto, el cable está abierto. Yo le he grabado, no, tigre, eso no quiere decir. Puede ser el sensor que está abierto, puede ser el cable que está abierto, o puede ser la computadora que está abierta. ¿Cómo lo diagnostico? Ya, pues eso es generando cortos, desconectando conectores. Ahorita voy a entrar eso. Y eso es fácil, no es nada complicado. No necesitas ni multímetro para diagnosticar fallas acá. Para evaluar, para evaluar alimentación, señal, voltaje, pull-up, sí. Pero realmente si quieres diagnosticar fallas, no necesitas ni un instrumento de medición. Nada. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá también puede pasar lo siguiente. Acá puede haber un cortocircuito.
Ya puede haber un cortocircuito. O sea, un circuito cerrado es un cortocircuito en un sensor, digamos. ¿Ya? Esos dos cables se han pegado, digamos, ¿no? Por alguna razón en el harness. Entonces la computadora ha sido programada porque si hay un cortocircuito en este cableado, ya va a generar un FMI 4. Ya, un FMI 4. Ah, ya, el ingeniero M. Starling me dijo que un cortocircuito en estos dos cables de este sensor me genera un FMI 4. Entonces, cada vez que me vea yo en el IT en FMI 4, es un cortocircuito de cable. No necesariamente. Puede haber un cortocircuito en el sensor o puede haber un cortocircuito en la computadora. Ahora tiene que entrar tu chamba de diagnóstico. Entonces, a ver, acá me han hecho una pregunta muy interesante. ¿En qué se diferencia un FMI 3 y un FMI 4? A ver, en general, porque hay veces se habla de voltaje sobre lo normal, bajo lo normal, y la verdad la gente se bloquea con esto. Yo ahorita, si quieren, les puedo bloquear con esos diagramas, ¿ah? De verdad, pero al grano. Estimado Anthony, cuando tú veas un FMI 3 es un circuito abierto. ¿Está bien? Es un circuito abierto. En general, internamente, el sensor internamente puede estar abierto. Recuerda que dentro del sensor no es hueco, dentro del sensor hay cosas, hay termistores, y si es un sensor digital, peor, adentro hay cantidad de cositas. Si es un sensor de frecuencia, por ejemplo, hay imán, hay bobina, hay bastantes cositas que se pueden abrir, que pueden generar un circuito abierto. En general, estimado Anthony, si un FMI 3 es un circuito abierto, que en este caso estamos hablando de componentes de entrada, el sensor puede estar abierto internamente, no digo que sea abierto en dos, internamente el sensor, no lo vas a detectar visualmente, ¿ya? O el cable o el harness está abierto de ese sensor o la computadora. Eso es un FMI 3, circuito abierto. ¿Qué es un FMI 4, estimado? Un FMI 4 es el circuito, es un cortocircuito, es un cortocircuito, que en este caso de este ejemplo de sensor de dos cables puede ser el sensor, puede ser el cable o el SM. O sea, eso es, hasta ahí nomás puedes llegar con el tema del IT. El IT no te da más información. El IT no te va a decir, oye, el sensor está cortocircuito o la computadora. No, a eso no llega, porque solamente tiene este mecanismo de voltaje pull-up. Mira, acá hay 5 voltios, ya, como habíamos explicado anteriormente, ya, esta es la computadora. Y obviamente este switch está cerrado. Ya, este switch está cerrado. Los 5 voltios se van a tierra. ¿Y este cuánto detecta? Cero. Listo, 0 voltios. Entonces la computadora está detectando 0 voltios del voltaje referencia. Ah, ya está cerrado. Ya sabe ya que este señor está cerrado. Gracias al voltaje de referencia. ¿Ya? Esto es lo que siempre nos explican, ¿no? MIT, SIT y FMI. ¿Ya? MIT, SIT y FMI. Lo bueno que si sale este código en el IT, ya te dice específicamente qué significa 110, ya te lo dice, ya te lo dice. 110, ya te dice sensor de temperatura refrigerante, ¿no? 03, otra forma de ver estos códigos es a través, por ejemplo, de los planos. Hay planos, no todos los planos eléctricos, pero hay planos que, por ejemplo, te dicen, pues, te dicen qué significan los códigos, ¿no? Por ejemplo, acá. Este plano de acá, por ejemplo, ¿ya? Este plano de acá. Si ustedes ven acá, vamos a buscar lo siguiente, el toque nomás, para entrar ya al diagnóstico. Acá está el código MIT. Este es el plano eléctrico, el código MIT 027. Acá está el MIT 036. Ah, ya, el 036 es motor, así es. Control electrónico del motor. ¿El 110 qué es? En el mismo código buscas el 110. Y acá está, ¿no? Sensor, sensor de temperatura refrigerante del motor. ¿Ya? Y ahí está, pues, ¿y el 03 qué significa? Como ya explicamos hace un momento, el 0,3 significa voltaje sobre lo normal o también corto o tal vez circuito abierto, ¿no? El 0,3 es un circuito abierto y el 0,4 es un voltaje bajo lo normal, es un cortocircuito. Entonces ahí se explica, ¿no? Ahora, en el curso hay que explicar de una manera también grafical y con ejemplos el FMI 0, el FMI 1, 2 y hasta los 20, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico. Si no, pues, ¿en qué estamos, no?
Si tú vas a ir, pues, solamente sabiendo el 3 y el 4, pues, imagínate, y te sale un 2, no sabes más o menos cómo aplica, o qué tipo, o qué cosa debería hacer, ahí también tenemos un problema grande, ¿no? Ahora, vamos acá. En esta parte de acá, ¿ya? Entonces ya interpretamos que 036 se refiere al módulo de control electrónico del motor, 110 se refiere al sensor de temperatura y 03 me habla de voltaje sobre lo normal o, como ya le expliqué a un alumno y a todos ustedes, es un circuito abierto. Entonces acá es un sensor o es el cable o es la computadora que hay un circuito abierto. Ahí ya entra por fin el tema de diagnóstico. ¿Qué hacemos? Primero lo siguiente, vamos a borrar esto de acá. Por ejemplo, en el caso, hay un ratito, ya, en el caso, por ejemplo, a ver, acá vamos a explicar hasta donde, solamente esto. En el caso de un FMI 0, por ejemplo, ya dice dato válido, pero rango de operación sobre lo normal. Dato válido, pero rango de operación sobre, o sea, encima de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el dato está válido, no quiere decir que hay una falla, ya específicamente, pero el rango está sobre el normal. Por ejemplo, en una señal PWM, yo espero que llegue el valor entre 0, entre 5% a 95%. Ya, un ejemplo, ¿no? Ya. Ese es el ciclo de trabajo, entre 5 a 95% en un sensor PWM. Pero el sensor está generando una señal de 96. Ya, el sensor está funcionando, pero la señal ya está por sobre el límite previsto de señal. Repito, en un sensor, por ejemplo, debería trabajar entre 5 y 95. Estoy haciendo un ejemplo, ¿ah? Por si acaso. Pero por alguna razón está en 96. Ah, ya falló el sensor, no vale, hay que botarlo, no aguanta. El dato es válido, pero el rango ya está operando sobre lo normal. O sea, podríamos decir que está sobre el límite ya, o sea, está sobre el límite previsto de señal. Entonces ahí te podría salir un código FMI 0. Nosotros tenemos que saber que acá hay 21 FMIs, no hay 20, porque del 1 al 20 hay 20 más el 0 son 21 modos de fallas que puede hacer. ¿Ya? No hay más FMIs, no hay FMI 23, por ejemplo. No hay FMI 23. Ahora, en el caso del 1, viene a ser igual. Por ejemplo, imagínate que en este caso ya, el dato es válido, pero el rango de operación está bajo lo normal. Por ejemplo, digamos que la señal está en 3%. 3%. Entonces, el sensor está funcionando, pero la señal está por debajo de los límites previstos de señal. Entonces, ahí te va a salir, por ejemplo, un FMI 1. En el caso, por ejemplo, del 2, ¿ya? Que dice dato errático, intermitente, incorrecto. Ya, el FMI 2, por ejemplo, señores, ocurre cuando los datos de la señal de un dispositivo, estamos hablando de componente de entrada, ¿ya? Están presentes en los siguientes casos. Por ejemplo, los datos aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Pero qué raro, ¿no? O sea, el dato es errático, intermitente, aparece y desaparece. O los datos son inestables. O, por ejemplo, ¿no? Los datos están correctos y luego mido y está incorrecto. Eso significa un dato errático intermitente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El BINS. El BINS, ¿ya? El sistema de monitoreo de inteligencia vital, que es una SM. El BINS busca la velocidad del motor a través de la computadora del motor, ¿no? Por intermedio del enlace. ¿Ya? Pero hay veces le llega la señal, no le llega. Le llega la señal, no le llega. Le llega, no se llega. Entonces ahí se puede generar, por ejemplo, un código de un FMI 2, ¿no? Un FMI 2, que es un código de falla, ¿no? Un FMI es dentro de un código de falla. Y luego viene el código 3, que es un voltaje sobre lo normal, y un 4, que es un voltaje bajo lo normal. Inge, ¿los demás qué son? Me voy a demorar mucho tiempo explicándote uno cada uno y con ejemplos, ¿ya? Pero eso sí te voy a explicar en el curso. Si no te explico los 20, te devuelvo tu billete, ¿ya? Miren, entremos acá. Interpretación de códigos de diagnóstico. Si bien es cierto, señores, acá, por ejemplo, vemos en el sensor de presión de refuerzo, primero vemos la SM, vemos cables y vemos acá sensores. ¿Ya? Entonces, lo que podemos ver es lo siguiente. Lo que podemos ver acá es lo siguiente. Vemos el sensor de presión de aceite, sensor de temperatura de combustible, y todos tienen tres cables.
¿ya? O sea, podríamos decir que todos comparten el cable de tierra, mira, esto tiene el mismo cable de tierra, todos comparten un puerto en común, ¿no? Y todos tienen tres cables. ¿Qué quiere decir? Que estos sensores, por ejemplo, son sensores analógicos, que como veo acá, ya el fabricante me dice, oye, aguanta, ahí está la alimentación que está llegando a cada sensor. A cada sensor le está llegando 5 voltios analógico, de frente analógico. Vamos a, a interpretar lo siguiente. Y es analógico. Ingeniero, ¿es pasivo o activo? Ah, bueno, es activo porque tiene tres cables, porque recibe alimentación externa de la computadora. Estos sensores, si no reciben alimentación de 5 voltios, en este caso de la computadora, no envían ni una señal. Ya, entonces, los, eh, eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, existen cuatro sensores identificados por su código SID, como ven acá, ¿ya? El código SIG sería sensor de presión de aceite, código SIG 100, 174, 102 y 110. Esto sí no se puede repetir. Esto es único. Ahora, la pregunta es, este sensor que tiene, a ver, hemos dicho de los códigos MIT y los códigos SID y los códigos FMI. Ahorita estoy hablando de los códigos SID. Si yo, este es un sensor de presión de aceite, código 100. Si voy a otra máquina, esta es una moto, voy a un cargador y me encuentro que me sale un código SID de 100. Pregunta, ¿sigue siendo sensor de presión de aceite o no es? ¿O puede cambiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? O me voy a un tractor y me sale el SID, ¿ya? Identificador de componente 100. ¿Sigue siendo un sensor de presión de aceite? ¿Sí o no? A ver qué dicen ustedes, tigres. A ver qué dicen ustedes. Uy, ay, ay, esa es una pregunta clave, ¿eh? Una pregunta clave. Sí, muy bien, Cribos. Muy bien, Wilfred Ordóñez Rivera. Muy bien, Edwin Tinco Contreras. Muy bien, Galaxy A22 5G. Ya tenemos un celular también ahí. Muy bien, Joel Antonio Samuel Cruz. Muy bien, Luisillo. Muy bien, Vijay Guaywa. Muy bien, Motorola SG30. Muy bien, estimados. Tenemos Samsung, tenemos Motorola. ¿Por ahí no hay iPhone? Ya, listo. Sí, sí, si sale un SID 100, es un sensor de presión de aceite en el tractor, en la motoninera, en el cargador, etcétera, etcétera. Hasta ahí, bacán. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Eso hasta mi secretaria sabe, ¿sí o no? Muy bien, pasemos acá entonces. Acá nos damos cuenta que hay un circuito abierto, mira, ve. Hay un circuito abierto. Si recuerdan, si alguien ha notado por ahí, ¿qué código saldría si es un circuito abierto? En este caso se ve que es en el cable, pero también puede ser en el sensor o puede ser en la computadora. Ya, acá está la SM, acá están los cables y acá están los sensores. Pero en este caso estamos hablando de este sensor. Si es un circuito abierto, sale código FMI3. Muy bien. Oye, acá hay gente de la NASA nomás, ¿ah? No sé, yo estoy de más creo acá. Creo que ustedes van a hacer la clase. FMI3, muy bien. O sea, que puro genios hay acá. Hasta ahí estamos bien. Es un FMI3. Ya, es un FMI3. Es un circuito abierto. Ya, es un FMI3. Muy bien. Entonces, señores y señores, les repito algo. Esta es la última capacitación de este año, por si acaso. Ya, me he cansado. ¿Cuántos seminarios he hecho? He hecho casi como 40 seminarios, cada semana dictando un seminario, seminario, seminario. Bueno, por ahí descansé una semanita o 2 semanas. Este es el último seminario de este año. ¿Ya? Espero que todos los que han aprovechado los 40 seminarios hayan aprendido algo de estos seminarios gratuitos. Entonces, este circuito abierto es FMI3, bacán, no hay ningún problema, es un voltaje sobre lo normal, es un circuito abierto. Muy bien, entonces miren acá. En ese caso, nosotros ya tenemos que ver lo siguiente. Acá, por ejemplo, en la siguiente lámina, vemos acá en la parte superior, vemos que acá estos cables como que se está positivo y negativo. Es un cortocircuito. ¿Qué se genera en un cortocircuito? ¿Qué FMI? A ver, anoten. ¿Qué FMI? Porque ya estamos hablando de esos dos códigos nada más. ¿Ya? ¿Qué FMI se genera? Muy bien, FMI 4. Puro genio hay acá.
Muy bien. El sensor puede haber un cortocircuito, pero en este caso se ve el cable o la computadora. Ya, muy bien. Hasta ahí creo que todos están de memoria, ya saben que un circuito abierto, FMI 3, eso memoriza lo tigre, ¿eh? Que ya, así como los que escriben en el chat y ya lo tienen memorizado, y un FMI 4, cortocircuito, ¿no? Positivo y negativo, polaridad, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿no? Bacán. Entonces, eso puede pasar. Por ejemplo, si vemos acá, acá puede haber un circuito abierto como ven acá, o puede haber acá, o puede haber, o la SM puede estar fallando, ¿no? Puede ser sensor, cable o SM. Entonces, ingeniero, ¿cómo sería el diagnóstico? Sencillo. Jugamos con los diagnósticos acá, sencillo nada más. Jugamos con los diagnósticos, ¿ya? Entonces, miren, ve. Acá, por ejemplo, vemos un sensor analógico de 3 cables. La alimentación, si digo que es analógico, es 5 voltios. La señal aproximadamente está entre 0.2 y 4.8. Bacán, chévere hasta ahí. Esta imagen lo saqué por ahí del internet que me ayudó, pero voy a crear acá mi propia imagen. Pero bueno, acá dice sensor de presión de aceite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira acá antes de entrar al diagnóstico. Mira, ve. Te había dicho, estimado, pero esto no se entiende. Lo voy a convertir así. Ahora sí se entiende, está traducido. Acá le me he dado la paciencia de traducirlo hoy día con mi canchita y listo. Miren acá. Miren. Te había dicho que un cable, un sensor que tiene 3 cables, tiene A, B y C. Y C viene a ser la señal. Y una señal adecuada, según el fabricante dice, no lo digo yo, acá está, porque esto lo he sacado del CIS. Este diagrama lo he sacado del CIS. 0.2 y 4.8. ¿Ya? 4.8. Esta señal es de un sensor de temperatura de líquido refrigerante. Comencemos por ahí, concéntrate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, Imagínate que esa computadora tiene un voltaje de referencia de 5 voltios. Mira, mira lo que te estoy diciendo. Si tiene un voltaje de referencia de 5 voltios, ¿ya? Y la computadora internamente detecta esos 5 voltios, porque tiene un voltaje de referencia de 5 voltios, entonces quiere decir 5 voltios, ¿ya? Está por encima de 4.8. Eso significa voltaje sobre lo normal. ¿Qué quiere decir? Mira, mira, ¿qué quiere decir? Mira, atento, ¿eh? El voltaje de referencia de la computadora internamente 5 voltios. Muy bien, el circuito, ¿te acuerdas que cuando yo te expliqué switch, el switch estaba abierto? Y cuando el switch estaba abierto, la computadora detectaba su propio voltaje de referencia, en este caso sería de 5 voltios. Cuando el switch está abierto, cuando te expliqué en el caso de switch, eso aplica para sensores, cuando el switch está abierto, la computadora detecta internamente un voltaje de referencia de 5 voltios. Switch abierto, ¿qué quiere decir? Circuito abierto. Eso aplica también para sensores. ¿Y el FMI qué es? FMI 3. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la computadora detecta FMI 3? Porque está detectando un circuito abierto. Está detectando que está abierto o el sensor, o el cable, o la computadora. ¿Gracias a qué? Gracias al voltaje de referencia. Entonces, la computadora está detectando su propio voltaje de referencia, 5 voltios. 5 voltios. Ahora, el switch está cerrado. Cuando el switch está cerrado o el cable de señal de un sensor está cerrado, ese voltaje de referencia se va a tierra. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería, estimados, si el switch está cerrado? ¿Ya? ¿Cuánto sería si el switch está cerrado y el voltaje de referencia es 5? ¿Sería siendo 5 o cuánto sería? Sería 0 voltios. 0 voltios. 0 voltios está debajo de 0.2. Eso significa voltaje bajo lo normal. ¿Qué significa? Mira, te estoy demostrando de dónde salen las palabras. Mira, esta es otra locura, ¿ya? Porque acá ya te estoy mostrando de dónde salen las palabras, porque la mayoría dije FMI 3, como una computadora se lo tienen grabado, voltaje sobre lo normal. FMI 4, voltaje bajo. Oye, pero una vez le pregunté a un tigre, a ver ya, tigre, especialista en equipos Caterpillar, demuéstrame
¿Por qué es voltaje sobre lo normal y debajo de lo normal? ¿Sabes qué tenía que hacer este especialista? Hacer este diagrama. Es más, le dije, entra al CIS, ve tu plano, tu cuadernito, sácalo. Y algunos sí lo demuestran, hacen su diagramita. Ah, ingeniero, mira lo que pasa, pa. Este es el voltaje de referencia. Y cuando el circuito está abierto, como dice acá, miren acá, cuando el circuito está abierto, ya, la computadora internamente está detectando su voltaje de referencia, que puede ser 5, puede ser 6 voltios, siempre el voltaje de referencia. No sé, además el voltaje de referencia en este caso siempre va a ser un poquito más, 6 voltios ponle ya, 6 voltios, para que no se confunda con la alimentación. Entonces, ese voltaje está detectando y la computadora de frente le manda un código al monitor o un código al IT FMI3. Si detecta 0 voltios, que es un cortocircuito, como dice acá, o cerrado, ya es un voltaje bajo lo normal. Entonces, la señal debe estar entre 0.2 y 4.8. Si está más de 4.8, hay una falla eléctrica. Ahí se genera lo que nosotros llamamos el código de falla. Ahí se genera el código de falla. Si está debajo del 0.2, ahí se genera también un código de falla. Pero, ¿qué es un evento? Un evento, mira, pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen, ¿no? Si te pregunta algún catarpilero ahí, porque hay gente que son bien palomas, ¿ah? ¿Qué es un evento? ¿Un evento es una falla eléctrica? No. Un evento normalmente en el IT sale, digamos, E105, E100 no sé qué cosa, E100, ya, eso es un evento. Un evento no es un código de falla. Un evento está en estos dos valores, entre 4.2 y 4.8. ¿Por qué es una falla? A ver, por ejemplo, acá a 4.2 voltios está la temperatura del líquido refrigerante 107. Pero después de eso, ya pues podríamos considerar que la temperatura está muy alta. Digamos que la temperatura acá llegó ya a 110 grados Celsius. Oye, ¿qué pasó? A un ejemplo, ¿no? El líquido refrigerante está con hueco. Obviamente, eso no es una falla eléctrica. Porque, mira, escúchame bien, ¿ah? Escucha bien. Estamos hablando que 110 grados Celsius. Y de ahí se elevó a 120 grados Celsius. ¿Y tanto? Radiador con hueco. ¿Qué va a pasar? Todo el líquido refrigerante está saliendo por ese hueco. La temperatura se eleva, pero no está fallando ni el sensor, ni el cable, ni la computadora. ¿Eso qué es? Eso es un evento estimado. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, es una falla mecánica. Imagínate, ¿no? La bomba de agua no está funcionando. Entonces, obviamente, pues se eleva la temperatura del motor, pero eso no quiere decir, y se genera un código, un evento código, y eso es una falla mecánica. Gracias a esa falla mecánica, el sensor le está enviando una señal eléctrica entre ese valor, ¿ya? Pero eso no es una falla eléctrica. Si la bomba de agua no está funcionando, entonces quiere decir que la temperatura se va a elevar, por ende, obviamente, pero eso no es una falla, no quiere decir que el sensor esté fallando o el cable o la computadora. Último ejemplo, el termostato está pegado. Mira, porque estamos haciendo el ejemplo con el sensor de temperatura, el termostato está pegado, se pegó. Ya no va el líquido refrigerante al radiador. La temperatura está en el mismo motor, ahí está dando vueltas. Se eleva la temperatura, termostato pegado, se eleva la temperatura, pero eso es una falla mecánica. Eso no es una falla eléctrica. ¿Qué es? Es un evento. Pero la pregunta que te hacen los palomillas, que les gusta hacer preguntas de memorización, que yo no lo haría, obviamente, es, ¿un evento es una falla eléctrica? La respuesta es no. Puede ser una mala operación o una falla mecánica ya. ¿Y sabes qué te preguntan? Un salvaje sí le vi preguntando a un colega mío, le vi preguntando, y ese es salvaje, ¿ah? Ese es salvaje total, pero le preguntó a un técnico, yo estaba viendo ahí, cuánto era la señal de voltaje, ya en un sensor analógico, de un evento. La respuesta es 4.2 y 4.8. Y la atarantó porque le dijo 0.2 a 4.8 y cosas así. Pero bueno, ahí no estás evaluando nada, pues lo único que estás haciendo es que el técnico memorice, pues no está diagnosticando nada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede,
¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que... El voltaje de referencia es 0.5. ¿Cuánto lee la computadora si está abierto? ¿Cuánto lee, estimados? A ver qué dicen ahí. Obviamente va a leer el 0.5. Va a leer su propio voltaje de referencia. Pero escúchame, si lee 0.5, ¿qué quiere decir si lee 0.5? ¿Ya? Con lo que ya te he explicado anteriormente. Si solamente el valor debe estar entre 0.2 y 4.8. Si está leyendo 0.5, es voltaje sobre lo normal. Hay un circuito abierto y obviamente el switch está abierto. Te estoy demostrando eso en estos momentos. Muy bien, bacán. ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Acá. Vayamos acá, estimados. Acá el 6.5, que es el voltaje de referencia de esta computadora como ejemplo, el switch está cerrado. Entonces, como está cerrado, este 6.5 se va a ir donde le ofrece menos resistencia. Obviamente se va a ir a tierra, por acá es más fácil, por acá ofrece resistencias. Entonces, si se va el 6.5 a tierra, ¿cuánto lee la computadora? 0 voltios. ¿Qué quiere decir? Que acá, obviamente, en un sensor sería un cortocircuito. Vayamos acá. Vayamos a un sensor. Acá el cable está abierto. ¿Ya? El cable está abierto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el cable de señal, por ejemplo, está abierto, el 6.5 se va a este señor. ¿Cuánto de la señal recibe la SM? El 6.5, que es el voltaje de referencia. Voltaje sobre no normal, va a salir un FMI 3. Muy bien. Acá hay un cortocircuito. Obviamente, esta señal se va a ir por acá. ¿Cuánto lee este señor? 0 voltios, porque todo está yéndose por donde le ofrece menos resistencia. ¿Cuánto es la señal que recibe el SM? 0 voltios, que es el voltaje de referencia. Y obviamente, ¿qué FMI se presenta? FMI 4. Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. Estamos bacán ahí, chévere. Vayamos al este. Nos salió un código, un FMI 3, de un sensor de presión de aceite. Creo que sensor de presión de aceite 110 o 100. Me hacen acordar, ¿ya? Acá 0.36 es de una SM el motor, de un sensor de presión de aceite y un FMI 3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, me salió un FMI 3. Yo ya sé por teoría que un FMI 3 viene a ser un circuito abierto. ¿Ya? Eso ya sé por teoría. Es un circuito abierto. Pero hasta ahí no me llegué. Ahora vamos a diagnosticar. ¿Dónde está abierto? ¿El sensor, el cable o la SM? Entonces tendríamos que poder diagnosticar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si hay un FMI 3, vamos a hacer lo siguiente. Y quiero que te concentres acá. FMI 3 significa circuito abierto. FMI 4 significa corto circuito. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando es esta falla de acá. Miren acá, que por eso han esperado hasta estos momentos los 100. Yo sé que algunos ya manejan esto, pero déjame explicarle a algunos que todavía no conocen. Todos aprendemos cada día. Miren, me ha salido un FMI 3. Acá le he puesto circuito abierto. Un FMI 4 es cortocircuito. Sí, mira, este es el tema. Si te sale un FMI 3, trata de generar un FMI 4. Haz cortocircuito. Desconecta este sensor está desconectado. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Con un cablecito, agarras un cablecito delgadito, ¿ya? Vas a generar en estos puntos, con tu cablecito, vas a generar en estos puntos, ¿ya? Lo voy a pintar de otro color. Vas a hacer un cortocircuito. Repito nuevamente, esta es la falla. Esta es la falla, ¿ya? La falla es un circuito abierto, un FMI 3. Vas a hacer lo contrario para diagnosticar. Se supone que esto de acá es la SM, todo este cuadrado de la SM, este es el cable, ¿ya? El sensor ya no tiene nada que ver acá, lo he desconectado. Acá olvídate del sensor ya. Acá solamente es cable y SM. Y acá en este conector que has desconectado, lado harness o lado del cable,
No vas a hacer pues la evaluación acá, pues no te pases, pues no, ahí no hay alimentación, no hay nada, pues, este sensor no tiene nada, no hay alimentación. Si no hay alimentación, porque está desconectando, como yo me acuerdo un pata, me acuerdo, eso me pasó con un alumno de TESU del Team BIS que estaba evaluando en esta vaina. Ya, recién había entrado y estaba evaluando acá. Oye, ¿qué estás haciendo, estimado? No, estoy evaluando estoy haciendo un cortocircuito, pero ahí no se hace, ahí no estás haciendo nada, estimado. Este sensor ya está sin funcionamiento, lo has desconectado y ese sensor ya no tiene alimentación y por ende no tiene señal. Acá tienes que hacerlo. Entonces lo hice ahí, ya, listo. Entonces, como le haces un corto, te conectas con el IT o lo haces a través de tu monitor. Ya digamos que acá estoy con mi IT, ya. IT. Si tú estás generando un cortocircuito, ¿qué código debería salir acá en el IT? Olvídate de esta falla 3, ¿ah? Acá ya has desconectado. ¿Qué código debería ser si estás generando un cortocircuito acá en C con B? Muy bien, Joel Antonio, muy bien. Si estoy generando un cortocircuito y todo está bien, repito, si estoy generando un cortocircuito, acá debería salir un FMI 4. Si todo está bien, escucha bien lo que estoy diciendo. Si está bien la computadora, está bien el harness, está bien todo eso, viene por acá, se va a tierra. Ah, ya, estoy generando un cortocircuito. Entonces, si sale un FMI 4, si sale un FMI 4, es que está bien el cable y es que está bien la SM. Entonces, ¿por qué diablos me generaba un 0,3? ¿Quién estaba fallando en este simple ejemplo? Díganlo, señores, ¿quién estaba fallando? Si al hacer esto, ahorita estoy evaluando cable y SM, está bien, porque generó un corto como debió ser, ingeniero, pero haciendo un corto voy a malograr la computadora. ¿Quién diablos te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Ya? ¿Quién te ha dicho que generando un corto en el cable o generando un corto en la computadora se malogra? Recuerda el voltaje, no va a haber, no se va a malograr la computadora. ¿Por qué no se malogra la computadora? Quiero que respondan en el chat. ¿Por qué al hacer un corto, mira, ya hablé como media hora de eso, ¿eh? No me hagan quedar mal. ¿Por qué no se malogra la computadora haciendo un cortocircuito? ¿Por qué? Quiero que respondan eso. ¿Por qué? Por el voltaje pull-up interno. Por el voltaje pull-up interno. En realidad, por el voltaje pull-up, lo que estás cortocircuiteando, si existe esa palabra, es el voltaje pull-up, no es la computadora. ¿Qué es el voltaje pull-up? Justamente es ese componente que va a proteger a la computadora cuando tú generes tu cortocircuito. Ese es algo técnico. Muy bien. Como hice un cortocircuito, me salió correctamente mi 0,4, quiere decir que está bien mi cable en mi computadora. ¿Quién estaba mal por el cual me estaba saliendo un FMI 3? Estaba mal, señores, lamentablemente el sensor. Pero da la casualidad, ya, da la casualidad que yo he hecho un cortocircuito y me sigue saliendo FMI 3. Mira, acá lo estoy anotando en la computadora. ¿Qué quiere decir eso? Ya, el primer caso ya está solucionado ya. Si sucede eso, era el sensor, pero digamos que sigo haciendo un cortocircuito y me sigue saliendo FMI 3, me sigue saliendo. Ya, me sigue saliendo FMI 3. Si me sigue saliendo FMI 3, ¿cuál puede estar fallando? Si me sigue saliendo el FMI 3 al hacer un cortocircuito. No se está generando el corte, entonces debe haber algo abierto por acá. Debe haber algo abierto por acá. Digamos acá, lo voy a marcar. Debe haber algo abierto por acá o algo internamente por acá puede estar abierto. Que si después de hacer este artificio me sigue saliendo FMI 3, ya no es el sensor, ya el sensor está bien. Puede ser acá el cable o la SM, que está abierto. Entonces paso a lo siguiente. Ya sé, en este segundo caso, porque el primer caso ya evalué, ya sé que acá ya sea acá, sigue saliendo, cuando he hecho este corto, sigue saliendo, o sea, acá hay algo abierto en el cable o en la SM. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a desconectar el J1 y el J1, el J2. Tienes que ver eso tienes que ver en el plano. Voy a buscar el pin y en la computadora voy a hacer un cortocircuito. Ahora en la computadora voy a hacer un cortocircuito. Si hago un cortocircuito a la computadora,
¿Qué código debería salir en el IT si hago un cortocircuito en la computadora? Respondan, señores, porque tengo un tono ahí. Muy bien, Tigres. Si al hacer un corto se genera un FMI 4, quiere decir que tu computadora está bien, porque tú estás haciendo un corto y genera un código de falla de corto. Ah, ya, está bien. Tu computadora está bien. Inge, pero se malogra. Nuevamente, el voltaje pull-up protege de esos cortocircuitos, estimado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Si sale un FMI 4 y el sensor estaba bien, y ahora estoy viendo que la computadora está bien, era el cable que estaba obviamente fallando.